participaron 15 batallones de los 32 que tenía el ejército argentino, de los que 14 de sus jefes fueron muertos o heridos, 8 heridos, 6 muertos. Uno solo se retiró ileso con su tropa diezmada en un 60%, el mayor Julio Argentino Roca. ¿No sería esta una premonición del destino que le esperaba a este valiente soldado, que logró cada ascenso en el campo de batalla, que se transformaría en el conquistador del desierto y presidente de la nación por 2 periodos? El mayor Roca se retira al paso montado en su caballo detrás de todos sus hombres que iban a pie, llevando en su mano la bandera del batallón, que la sacó de las manos del abanderado que la tenía clavada en el barro, afirmada sobre su asta, su cuerpo, que cuando Roca toma la bandera, cae el abanderado muerto, que ya estaba muerto. Luego Roca carga sobre sus grupas a un herido, el teniente Solier, que era amigo suyo. Francisco Ciber escribe 6 días después de la batalla en su obra Desde el frente de la batalla, Cartas sobre la guerra del Paraguay, 1865-1866, Buenos Aires, Librería Histórica, 2002, dice: puedo asegurar que todos los oficiales jóvenes que hay en el ejército, ninguno reúne mayores condiciones militares y juicio acertado que el mayor Roca. Está destinado a desempeñar un papel muy importante en el ejército. Es una injusticia que no lo hayan ascendido a teniente coronel en el campo de batalla. Fin de la cita. Vemos así cómo se va afirmando su futuro. Es comisionado por Mitre para llevar el parte de la batalla a su tío Marcos, cuyo hijo, primo hermano de Roca, había muerto a consecuencia de las heridas recibidas. No regresará al Paraguay, ya que en 1867 pasa a integrar las fuerzas nacionales que a órdenes del general Paunero reprimen una nueva sublevación de los caudillos del interior, destacándose en la batalla de San Ignacio, donde junto a Luis María Campos impusieron su veteranía y coraje para vencer a un enemigo que lo doblaba en cantidad de hombres. Traigo a colación el recuerdo de otro valiente, el teniente general Luis María Campos, entonces teniente coronel y Roca mayor, cuando arenga a sus 6 de línea para iniciar el combate y finaliza ordenando: batallón, de frente, guía al enemigo, paso de vencedores, marchen. Y marcharon al son de la marcha del Tala, que era su preferida, y vencieron, consolidando con este triunfo la paz interior. Y luego Taboada vence el Pozo de Vargas a Felipe Varela en una acción menor, pero que fue la finalización de las Montoneras. En septiembre de 1867, Roca asciende a teniente coronel y asume la jefatura del Regimiento 7 de Infantería de Línea. En el 69 marcha a Salta para reprimir una nueva incursión de Felipe Varela. Allí resuelve favorablemente un serio conflicto entre el gobernador de Salta y el jefe de las milicias locales, demostrando sus valiosas aptitudes políticas. Y de allí marcha a Entre Ríos para combatir la sublevación de López Jordán, y por su valiente, inteligente y decisiva acción en el combate de Ñaembé, donde derrotaron al entrerriano, es ascendido a coronel en el campo de batalla. Tiene 27 años. Ñaembé, donde el ejército del gobernador correntino Vaiviene adopta una posición defensiva tácticamente desacertada, porque se colocó de espaldas a la laguna, que está ubicada en el departamento de Goya, en una vasta planicie interrumpida por algunos palmares y lagunitas, en la que abundaba un arbusto espinoso, cuyo nombre tomaba la laguna Ñaembé, voz guaraní compuesta de añá, que significa diablo, y embé, que significa labio. López Jordán contaba con una fuerza de 7.000 hombres, de los cuales 6.000 de caballería y 9 piezas de artillería. Vaiviene reunió 3.000 hombres, 6 piezas de artillería. Sus unidades de infantería estaban muy bien equipadas e instruidas, con armamento más moderno. Adecuadamente instruidas las piezas de artillería tenían un mayor alcance. El 7 de línea, bajo intenso fuego, busca protección. Entonces Roca, con su golpe de vista táctico, que solo los grandes conductores poseen,
lanzó una carga a la bayoneta sobre la infantería y luego sobre la artillería. Impartió estas órdenes en el momento justo, en el que una pequeña vacilación hubiera significado la derrota. Esta decisión determinó la suerte de la batalla. Este triunfo le pertenecía a esa decisión del teniente coronel Roca. Por eso va y viene, lo proclama coronel en el campo de combate. 27 años tenía. El 7 de diciembre de 1874, las tropas nacionales, a órdenes del coronel Julio Argentino Roca, triunfan sobre las del general José María Arredondo en la batalla de Santa Rosa. Sublevado contra el gobierno de entonces, que era Sarmiento el presidente y cuyo ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda, ya había sido elegido presidente de la Nación, venciendo en la lucha electoral al Partido Liberal de Buenos Aires, el general Arredondo, vencido esta vez, fue jefe de Roca en varias oportunidades y además su amigo y padrino de su hijo Julito, fruto de su matrimonio con la cordobesa Clara Funes y nacido pocos meses antes de la batalla. Esta es una muestra más del respeto por la Constitución, la subordinación y lealtad a sus superiores, que nos deja el joven coronel de 31 años. Esta victoria se debe a una magistral maniobra de rodeo con un aferramiento frontal ideada por el jefe del Estado Mayor de Roca, el teniente coronel Racedo, y aprobada por el coronel Roca, que consistió en un aferramiento frontal, como dije, y en un desfile por el flanco derecho de la posición del enemigo, porque el flanco izquierdo estaba apoyado sobre el río Tunuyán, sin ser detectados. El silencio era el elemento esencial para el éxito. Se ordenó recubrir los cascos de los caballos y las ruedas de los cañones con las bolsas y los trapos que pudieran hallarse. Al amanecer del 7 de diciembre se inicia el ataque con total sorpresa y la retaguardia, la resistencia fue escasa, dado que el cambio de dispositivo hacia retaguardia era un serio inconveniente. La acción concluyó con una completa victoria del coronel Roca y la revolución quedó definitivamente derrotada. Roca exaltó la bravura de sus subordinados y destacó particularmente al teniente coronel Racedo. El presidente Avellaneda, mediante un emotivo telegrama, ascendió al coronel Roca a general y al teniente coronel Racedo a coronel. Ambos tenían 31 años. En memoria del que luego fue teniente general Racedo, lleva su nombre el histórico Regimiento de Infantería de Montaña 10, que es la unidad de infantería de montaña más importante de nuestro ejército, con asiento en el formidable cuartel de Cobunco en la provincia de Neuquén. En julio de 1875 lo nombran comandante general de la frontera de San Luis y Mendoza, pero mantiene su asiento en Río Cuarto, donde diseña su estrategia contra el indio, la que se opone a la del ministro de Guerra Adolfo Alsina, quien sostenía la conveniencia de la ocupación gradual de los territorios y la construcción de la discutida zanja. La gran invasión de los indios en el 76 da la razón a Roca. En el 77, Alsina estudia adoptar una actitud ofensiva, teniendo en cuenta las propuestas de Roca, pero enferma y fallece el 29 de septiembre del 77. El 4 de enero del 78, Avellaneda designa a otro tucumano como ministro de Guerra y Marina, el general Roca, exigiéndole continuar con el plan de Alsina. Luego de superar algunos meses enfermo, Roca asume sus funciones y convence al presidente de la necesidad de adoptar una estrategia ofensiva y abandonar el gradualismo. Con el aporte del Poder Ejecutivo, presenta al Congreso el proyecto de ley para recabar los fondos que le permitan avanzar directamente hacia la línea del Río Negro. El 25 de mayo del 79, bajo el mejor sol radiante en Choel, el Día Patrio concretaba la fase inicial de la campaña y resuelto el problema del indio durante los meses siguientes, se va formando su candidatura presidencial en un proceso con muchos inconvenientes. Me detengo un segundo acá para resaltar algunos aspectos para refutar
esa campaña que pretende bastardear esta epopeya que fue la campaña del desierto, que se llevó a cabo cumpliendo 3 leyes democráticamente votadas y aprobadas en el Congreso Nacional. 1. La ley número 215, durante la presidencia del general Mitre, del 25 de agosto de 1867, que dispuso la traslación de las fronteras con los indios hasta las márgenes del Río Negro. 2. Durante la presidencia de Sarmiento, y por ley número 385, se autoriza la inversión de 2 millones de pesos provenientes de las rentas nacionales para dar cumplimiento a la ley 215. 3. La ley 947 del 28 de septiembre de 1878, que dispuso la emisión de títulos sobre las tierras a conquistar. Esta fábula, que a través de relatos que pretenden ser históricos sin ninguna fuente documental, pretenden tallar esta epopeya del ejército argentino, comandada por el general Roca, para recuperar terrenos que permitieron consolidar los límites de la nación, que fueron el 60% más de lo que había antes de iniciarse esta campaña, sumando la Patagonia y el Chaco, como si fuera un genocidio, lo que revela de parte de los que afirman esto una absoluta ignorancia o esconden intereses inconfesables como reivindicaciones territoriales o beneficios para los indios en distintas regiones de la América Latina, que hoy se conoce como problema indigenista. En nuestro país, desde el sur hasta el norte, en la cuña boscosa, con tribus tan distintas como los mapuches, los diaguitas o los abipones, los araucanos del sur provenían de Chile e ingresaban a principios del siglo XVIII a nuestro territorio con la intención de reivindicar esos territorios. El horror al malón era común en los pobladores de la zona y se aventuraban a vivir allí. Las tolderías tenían muchas cautivas, que eran mujeres blancas capturadas, a las que les hacían un tajo en la planta de ambos pies para evitar que se fugaran. La historia de los pequeños y grandes malones de los siglos XVIII y XIX finalizaron con la ocupación del desierto por el general Roca. Esta política de ocupación se inicia con los primeros gobiernos patrios. Rosas hizo una expedición exitosa con 3.800 muertos. En la campaña de Roca murieron 1.200 muertos. Pero de Rosas nadie se ocupa. Después de Casero, diferentes problemas como la guerra con el Paraguay y la situación interna le restaron continuidad y eficiencia a la lucha contra el indio. Recién con Avellaneda y su ministro Adolfo Alsina se retoma la lucha, haciendo construir la famosa zanja, y aparece el general Roca, como vimos. El general Roca, que descontaba su triunfo, incorporó a la campaña a periodistas, científicos, funcionarios, hombres de la iglesia, como así también un servicio de sanidad que trató a muchos indios, los vacunaron, trataron sus enfermedades y muchos fueron evacuados a los hospitales de Buenos Aires. ¿Se puede creer que todas esas personas, que en total sumaban alrededor de 5.000, sean cómplices silenciosos de un genocidio? ¿Lo hubiese permitido un humanista como el presidente Avellaneda? Porque claro, Roca era el ministro. Él no decidía per se. Él fue a cumplir lo que le ordenaba el presidente Avellaneda y las 3 leyes que se votaron en el Congreso. La verdad es que la llanura pampeana y la Patagonia quedaron libres de los malones y que los indígenas se les asignaron grandes extensiones de tierra. Todo esto está documentado en organismos oficiales, periódicos, la prensa particularmente, el diario de Monseñor Espinosa, los escritos de los doctores Adolfo Dering, Paulo Lorenz y naturalistas como Niederland y Schultz. En fin, cualquier persona que trate de informarse un poco va a terminar diciendo de qué genocidio me habla. El 12 de octubre del 79 renuncia al Ministerio de Guerra para dedicarse a la campaña de su candidatura a presidente. Es elegido presidente por el colegio electoral con el apoyo de casi todas las provincias, excepto Buenos Aires.
En agosto del 80, al cumplirse 30 años de su fallecimiento, son repatriados los restos del general San Martín. Las facciones todavía en desacuerdo dejan de lado sus diferencias para rendir homenaje al Libertador. El 12 de octubre, a los 37 años de edad, asume la presidencia por primera vez. Fue el conductor y ejecutor de lo que era necesario, un avance de la civilización y del progreso, convencido que el dominio del territorio es el control directo, continuo y amplio sobre un territorio, sus recursos y su población. Él decía que la soberanía no solo se declama, sino también se defiende. Por eso fortaleció el ejército, hizo innumerables obras en bien de una marina poderosa, lo cual disuadió a quien quisiera ocuparse de algún territorio argentino de hacerlo. Quiero traer, para finalizar, ya termino, señor presidente, no me corra, un segmento de la carta del general Roca a Sarmiento que publicó La Tribuna el 4 de agosto de 1874. Dice: cuando he leído la batalla de Sedán, el golpe de gracia dado al ejército francés con los planos a la vista, he creído asistir a ella. ¿Qué diferencia con nosotros? ¿En qué apuro no se verá el que quiera escribir la historia de la guerra del Paraguay? ¿Cuánto trabajo le costará dar con la organización del ejército argentino y describir las batallas y los campamentos de los cuales no tengo noticias que se haya levantado un solo croquis? Aquella guerra que pudo ser una buena escuela para nuestros oficiales por sus proporciones y el tiempo que duró, se hizo como todas nuestras cosas, a la aventura, dejando al que debió ser lo que más le conviene. No se vio en nuestros generales, ni en los brasileños, ni tampoco en el campo paraguayo, una chispa militar necesaria de una u otra parte. La estrategia ha consistido en amontonar gente. Primero al que se le agotaba, ésta tenía que sucumbir. Así fue. Los paraguayos se agotaron primero, nosotros triunfamos. Fin de la cita. Ese era nuestro general Roca, riguroso en el análisis, crítico para analizar esos errores para que no se vuelvan a cometer y sirvan de enseñanza. Mitre hacía eso pocos años que había dejado de ser presidente y muchos generales de esa guerra todavía estaban en actividad, pero era tal su autoridad moral, intelectual y su capacidad de liderazgo que le permitían tomar ese tipo de actitud. Cito dos cosas entre las muchísimas que hizo por las Fuerzas Armadas. La ley del servicio militar obligatorio, que también defendió su ministro de guerra, el general Ricchieri, en el Congreso, y en 1903, en septiembre de 1903, saca una resolución prohibiendo a los militares en actividad participar en política. Su trayectoria como militar dejó una estela de gloria ejemplar al servicio de la patria. Hay muchas cosas más para decir, pero creo que logré marcar los rasgos salientes de su personalidad militar asentada en una sólida vocación militar que lo marcó de por vida. Muchas gracias. Muy bien.